Y vamos a hablar acerca del revestimiento espiritual. Vamos a ver algunos 7 puntos muy importantes sobre el revestimiento espiritual. En la Biblia vemos a Lázaro que comía, dice, de la migaja de la mesa del rey o del hombre rico. Es que Lázaro nunca entendió que él era hijo, porque los hijos comen en la mesa y no comen las migajas de lo que cae de la mesa. Otro vemos al hijo pródigo que se fue de la casa del padre, y cuando vino una hambruna, este hijo pródigo dice que estaba al lado de los cerdos, a punto de comer la comida del cerdo, porque había perdido el derecho de ser hijo, había perdido los beneficios de ser hijo. Y él dijo: en la casa de mi padre hay mucho pan. Y vemos que su vestimenta había manchado. Pero en esta noche quiero enseñarte el revestimiento espiritual. Muchos de nosotros nos enfocamos: ¿cómo puedo agradar con mi vestimenta delante de Dios? Pero hoy no te voy a hablarte de cómo tienes que vestirte acá en esta tierra para agradar a Dios, sino te voy a hablarte de una vestimenta espiritual que a Dios le agrada y que muchos hemos ignorado de esta vestimenta. Número 1, si usted quiere apuntar, el revestimiento del hijo pródigo. Cuando se fue el hijo pródigo de la casa del padre, escúcheme, el hijo pródigo había perdido el derecho de hijo. Había perdido la vestimenta del hijo, había perdido la provisión del padre, había perdido la cobertura del padre. Y entonces este hombre, este joven o este hijo pródigo, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 15, verso 22 dice: pero el padre dijo a sus siervos: pronto traed la mejor ropa y vestidlo, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. No se puede entrar a la casa del Padre con una vestimenta sucia. Dice la palabra de Dios que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Te estoy hablando de la casa del Padre que está en el cielo. No te estoy hablando de la casa que acá hay en esta tierra, porque estamos hablando del revestimiento espiritual. Si tú quieres entrar al cielo, tienes que tener una vestimenta resplandeciente. Cuando Jesús resucitó, dice, la vestimenta de Cristo era resplandeciente, porque es una vestimenta del cielo. Por eso, para poder entrar a la casa del Padre, tenemos que renovar nuestra vestimenta. Pastor, ¿cuáles son mis vestimentas que están ensuciados o están siendo manchadas? Por ejemplo, puede ser la hipocresía en tu vida que está manchando tu vestimenta. La mentira que hay en tu vida está manchando tu vestimenta espiritual. El odio, el rencor, el resentimiento, la falta de perdón están manchando. Entonces lo que nos dice es que cuando el hijo pródigo volvió de su aventura, de haberse perdido, y había salido de la casa del padre, este hijo pródigo se arrepintió. Y él no quiso volver como hijo, sino como un empleado, como un criado. Pero el padre nunca, por más que sea un hijo malo, el padre nunca va a ver a su hijo como un ajeno. Siempre va a ser hijo. Si mi hijo se fuera de la casa por X motivo, ya no vuelve medio año, un año no vuelve, y yo tengo la esperanza que mi hijo va a volver, y cuando veo a mi hijo en la esquina, yo le voy a decir: mi hijo ha vuelto. Entra, hijo, esta es tu casa. Entra, hijo, ahí está tu cama, tu cuarto que te espera. El padre dice que le dijo a sus criados: revístenlo de ropa nueva, pónganle anillo, pónganle sandalia en sus pies, porque mi hijo que estaba muerto ahora vive. Y lo revistió. Y tú tienes que revestirte
con el arrepentimiento. ¿Qué es lo que estás haciendo con tu vida? Y cuando tú te revistes, vas a poder entrar a la casa. Entonces, número uno, hermanos, para entrar a la casa de Dios, a la casa del Padre, tenemos que revertirnos. Tenemos que revestirnos de buenas obras. A su nombre. A su nombre. Número dos, el revestimiento de lo alto, que es del Padre. Este revestimiento nos da el Padre a cada creyente, porque te estoy hablando de una vestimenta espiritual. Y en el libro de Lucas capítulo 24, verso 49 dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos. Nuevamente esa palabra, revestidos, investidos del poder de lo alto. Hermanos, cuando los discípulos seguían a Jesús, le dijo: te conviene que yo me vaya, porque yo voy a enviar la promesa de mi Padre, y vendrá otro consolador que estará con ustedes todos los días de su vida. Y entonces los discípulos, hermanos, oraron. Los discípulos se unieron unánimemente. Y cuando ellos están clamando, cuando ellos están orando, de repente vino el revestimiento del Espíritu Santo dado por el Padre. Entonces nos quiere decir que hay un revestimiento de las tinieblas y hay un revestimiento del Dios Altísimo, que es el Espíritu Santo. ¿Has visto gente que no quiere servir a Dios? ¿Has visto gente que critica de Dios porque está revestido con un manto de la oscuridad de la tiniebla? Pero hay gente que has visto que ama la palabra, que ama la oración, que ama el ayuno, que ama servir, porque está revestido con el vestimenta de lo alto que ha enviado el Padre, que es el Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Porque cuando ese revestimiento vino sobre los discípulos, Pedro, que era un hombre cobarde, que negó 3 veces a Jesús, cuando vino el revestimiento de lo alto del Padre, Pedro se paró y dijo: este es el cumplimiento que la palabra de Dios lo ha mencionado Joel, el profeta Joel. Porque en los postreros tiempos derramará mi espíritu sobre toda carne, y eso se ha cumplido hoy. Porque mucha gente decía: están borrachos. Mucha gente se burlaba, pero no eran que ellos estaban borrachos, sino que el Padre les había revestido con el poder de lo alto. Si usted no tiene el revestimiento de lo alto, hermano, no podrá ejercer el ministerio que Dios le ha dado. Porque siempre habrá cobardía en ti, siempre habrá temor en ti, no te desafiarás metas y objetivos en la vida. Porque visión pequeña, provisión pequeña. Visión grande, provisión grande. Cuando tú no tienes revestimiento, hermanos, espiritual, o ese revestimiento de lo alto, tu ministerio va a ser muy débil. Cuando Pedro no tenía revestimiento espiritual de lo alto, Pedro le negó muchas veces a Jesús. Y aún se volvió a pescar, sabiendo, escuchando la palabra de Dios. Pero después que fue revestido de lo alto, cuando le dijeron: ¿por qué hacen estas señales ustedes? Y les mandamos que callen y dejen de predicar a Jesús. Y Pedro, con el revestimiento de lo alto, dijo: ¿acaso nosotros callaremos? ¿Acaso nosotros nos detendremos? Aún cuando le azotaron a Pedro, él siguió predicando. A su nombre, a su nombre. Cuando tú no tienes revestimiento, eres como un hombre civil. Cuando vas por la carretera central y quieres hacerle parar al carro a las 9 de la noche y le dices: levanta la mano así, el carro pasa de frente. Pero si tú tienes una vestimenta policial, tienes un uniforme policial, y tú levantas la mano y le dices: estaciónate,
Ese hombre que está yendo a 70, 80, te ve de lejos, él va a parar donde tú estás. Porque esa vestimenta me habla de autoridad. Esa vestimenta habla que el Estado peruano respalda a ese policía. Si tú te escapas, te cae la policía encima y el Estado encima. Porque te van a ponerte una multa. Pero a ver tú, como civil, haz parar y dile así. El carro se para, se pasa de frente. Entonces es muy importante, hermanos, tener el revestimiento de lo alto. A su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Te estoy hablando de que nosotros tenemos que ser revestidos espiritualmente. Número 3, revestimiento de armaduras de luz. En el libro de Romanos capítulo 13, verso 12 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y revistámonos las armas de la luz. Y vistámonos las armas de la luz. Hermanos, cuando usted escucha de armas, ¿qué significa? Cuando agarran armas, una persona, eso significa guerra. Está diciendo Dios, si tú quieres entrar en una guerra espiritual, tienes que revestirte de armamentos espirituales. Esto no está hablando que no podemos ir a la guerra espiritual, sino que estamos revestidos equivocadamente, porque dice la palabra de Dios. Mira, lea con cuidado lo que dice Romanos 13:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Porque muchas veces no ganamos la batalla, porque muchas veces no obtenemos éxitos en la vida, porque tenemos un revestimiento de tiniebla. Tenemos armamentos de tiniebla. ¿Y cuáles son esos armamentos de tiniebla? Que cuando te falta algo en la casa vas corriendo al banco. Que cuando tienes problemas con tu esposo te vas al abogado. Que cuando tú estás enfermo tu hijo o alguien de la casa te vas al brujo. Son armamentos de las tinieblas. Son armamentos carnales. Y Dios dice: quita esa vestimenta de ti, de las tinieblas, y vistámonos de las armas de luz. Antes de revestirnos, hermanos, de lo espiritual, tenemos que sacarnos la vestimenta de las tinieblas. ¿Cómo tú te puedes vestir una ropa nueva si la media se está oliendo? Si el pantalón está sucio, si la casaca está sucio. Tú no puedes ponerte una vestimenta nueva sin antes bañarte, sin antes sacar lo sucio para poder estrenar esa ropa nueva. Lo que está diciendo la palabra de Dios acá es: si tú quieres entrar en una guerra espiritual, tienes que sacar esa vestimenta de tinieblas. Tú no puedes ganar la batalla con murmuraciones. Tú no puedes ganar la batalla, hermanos, con el odio que llevas en tu corazón. Tú no vas a ganar la batalla con el rencor que le tienes a tu hermano, a tu hermana. No vas a ganar, vas a perder. Y es mejor que no vayas a esa batalla porque vas a perder. Pero cuando tú te vistes con esos armamentos de fe, de amor, de misericordia, de pureza, de santidad, el diablo va a decir: allá viene un hombre revestido de lo alto, un hombre espiritual. A Pablo conocemos, a Cristo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son? Ustedes tienen vestimentas del mundo, ustedes tienen vestimentas de las tinieblas. No hay autoridad en tu nombre, no hay reputación en tu nombre. ¿Quién eres? Tu vestimenta está sucio. Jairo, hermanos, este hombre Jairo, que clamaba a Jesús, su vestimenta estaba sucio.
Este hombre Lázaro que comía de la migaja, su vestimenta estaba sucio porque dice que era un mendigo. ¿O alguna vez has visto un mendigo con terno, con corbata? Un mendigo, su ropa está sucio. Y nunca creyó que él era hijo. A su nombre, a su nombre. Dale fuerte palmas al Señor. Porque Romanos 13:13 complementa lo que he leído y dice: andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos, en envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para la lujuria de la carne. Está diciendo que nuestras vestimentas que no sean en orgías, en borracheras, ni en deseos sexuales, ni en lujurias, ni en pleitos, ni en envidias. Antes bien, revístanse del Señor Jesucristo. ¿Y qué era el Señor Jesucristo? Él dijo: sed manso como yo soy manso. Revístate como era Jesús. Él debe ser tu imitación a seguir. Cuando a Jesús le decía: él se sana con el poder de Belcebú, Jesús se resentía. ¿Por qué no se resentía? Porque había amor. Cuando miraba a la gente que estaban siguiendo ya por 3 días, dice, tuvo compasión. ¿Hay compasión en ti? ¿Hay misericordia en ti? Y la Biblia dice, no solamente ames a los que te saluden, porque tus prójimos también son la gente de afuera. ¿Qué diferencia habrá si entre ellos se saludan y tú, entre hermanos, te saludas? ¿Qué diferencia habrá? Ninguna. Pero si tú saludas a los hermanos, ayudas a los hermanos y ayudas a la gente de afuera que no son creyentes, son católicos, son ateos, y tú llegas a su casa y le dices, te traje, sírvete. Pero yo no soy cristiano, eso no me interesa. Pero yo he venido a traerte. La gente va a decir, no solamente eres una cristiana, lo estás viviendo como hija de Dios. Eso es lo que está diciendo. Revístanse de Cristo. Como Cristo fue, sean ustedes. Por eso Pablo dice, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Sean imitadores de mí, dice Pablo, como lo soy yo de Cristo. La gente imita las cosas de este mundo. Un artista se corta tal vez de una manera el cabello, ya la iglesia, la juventud tiene ese corte. Tal vez alguien tiene una moda diferente, ya la iglesia lo copia. ¿Y por qué tú no copias la actitud de Jesús? ¿Por qué no imitas la actitud de Jesús? Si es el modelo perfecto para que nosotros podamos tener una vida bendecida. Porque te estoy enseñando, hermanos, en esta noche, el revestimiento de las armaduras de luz. Porque contra eso el diablo no va a pelear. Contra eso el diablo no va a batallar. Porque cuando tú te revistes de amor, cuando tú te revistes de misericordia, cuando tú te revistes, hermano, de justicia, el diablo dice, este hombre no lo puedo vencer, esta mujer no lo voy a poder vencer, porque está revestido de Cristo. A su nombre. Hermanos, sin revestimiento no vamos a entrar a la casa del Padre. Sin revestimiento espiritual no vamos a tener un ministerio eficaz. Sin el revestimiento, hermano, no vamos a tener armaduras de poder o armas de poder. ¿Sabes por qué mucha iglesia o mucho pueblo está así? Iglesia no es este lugar, iglesia eres tú. Por eso yo hablo en el término de la Biblia. ¿Por qué la iglesia está menguando? ¿Por qué la iglesia está débil?
¿Sabes por qué? Porque nunca se revisten de lo espiritual. Es tiempo, hermanos, de revestirnos espiritualmente. Cuarto revestimiento. Revestidos de Cristo. En el libro de Gálatas capítulo 3, verso 27 dice así: porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Pastor, no entiendo. Es fácil de entender la Biblia cuando sabes los términos de lo que habla la Biblia. Mira, escucha. Porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestidos. Cuando tú te bautizaste en agua, dejaste el pecado, moriste para el mundo. Pero dice la Biblia, de Cristo os habéis revestido. Cristo, hermanos, en el griego significa ungido. O sea, está diciendo, el que es bautizado en Cristo, está diciendo, el que es bautizado en la unción, de la unción es revestido. El vestimenta, hermanos, que carece la iglesia es el revestimiento de la unción. Una cosa es emoción y otra cosa es motivación y otra cosa es unción. Revistámonos de Cristo, o sea, revistamos de la unción nuestro ser. ¿Para qué tenemos que ser revestidos de la unción? El que se sumerge en la unción queda revestidos de esa unción. La unción es como el sartén caliente. La mosca no va a parar en un sartén caliente. Porque cuando tú estás en unción, hermanos, cuando hay unción, hay pasión. Cuando hay unción, hay compromiso. Cuando hay unción, hay determinación en la vida. Cuando hay unción, hermanos, tú no conoces qué es perder el primer amor. Porque en la unción, el amor, el primer amor se mantiene encendido. Pablo decía a Pedro, aviva el don que hay en ti. Échale fuego, échale fuego. Eso es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Aviva. En otras palabras, atiza el fuego. Dale más fuego para que prediques con pasión, para que ayunes con pasión, para que vayas a la casa con unción y no sea por emoción. ¿Quién va a cantar en la iglesia? Pastor, por si acaso te llamé. Fulano tal. Entonces tengo que ir, se lava, se baña todavía ese día y va a la iglesia porque es emoción, porque va a ir a escuchar a su cantante favorito. Pastor, ¿quién va a predicar? Fulano tal. Allá, pastor, él sí predica bonito, yo voy a ir, voy a estar ahí, puntual, emoción. Pero cuando tú tienes unción, no te detiene la lluvia. No te detiene las visitas, no te detiene tu programa televisivo, no te detiene porque tú estás lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice, sé lleno del Espíritu Santo, porque la unción lo que va a demandar es llenura del Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Cuando una persona es sumergido, hermanos, en una pintura color rojo, ¿cómo sale? Revestido de esa pintura rojo. Y cuando uno se sumerge en la unción, ¿cómo va a salir? Revestido de la unción. Te estoy hablando vestimentas espirituales. Tú tienes que ser revestido de la unción de Dios. Tú no tienes que tener un evangelio almático. Usted no tiene que tener un evangelio emocional. Tú tienes que tener un evangelio de pasión, que le sirvas a Dios de todo tu corazón. Y hermanos, escúchenme.
cada ministro, cada siervo, cada ministerio tiene una unción diferente. La unción de Pedro, él podía congregar en la plaza y ganar 5,000, 3,000. Pero la unción de Juan era diferente a la del Pedro. La unción de Juan era recibir revelación. La Biblia que tiene más velocidad es de Juan, porque tiene primera, segunda, cuarta y quinta. Era una unción diferente. La unción de Simón era diferente a la unción de Pedro. Y tu unción es distinta. Mi unción es diferente a ti. Busca tu unción. Busca revestirte de la unción. A su nombre. A su nombre. La unción de Pablo era diferente a la de Pedro. La unción de Jesús era diferente a los de sus apóstoles. Y la unción mía es diferente a la unción tuya. Revístete de la unción de lo alto. Quinto, revestimiento de la justicia. Porque con estos armamentos, hermano, con esta vestimenta, el diablo no te va a echar ojo. Porque el diablo te acusa cuando vienes en minifalda. El diablo dice: oye, tú has venido con minifalda, no le agradas a Dios. Y tú has venido con pantalón, no le agradas a Dios. Olvídate de esa vestimenta. Revístete con la vestimenta espiritual. Mucha gente está enfocado cómo vienes. ¿Ha venido el que predica con jean o con polistelo? ¿Cómo ha venido? Pero se olvidan del revestimiento espiritual. El revestimiento espiritual, dice Pablo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, nuestra lucha es espiritual. Y estamos luchando con entes espirituales que Él mira cuál es tu vestimenta espiritual. Y este número 5, vestimenta, hermano, o fue revestido de la justicia. En Efesios capítulo 6, verso 14 dice: estad pues firmes, ceñidos vuestra cintura de la verdad, revestidos con la coraza de justicia. Revestidos con la coraza de justicia. Algunos dicen: pastor, yo soy justo. Pastor, yo no hago nada a nadie. No peco, no fallo, no critico, no murmuro. Cerradito la boca lo tengo, pastor, soy justo. Tú te calificas ser justo, pero vamos a ver qué dice la Biblia. En el libro de Isaías 61, 10. La justicia de Dios es muy alta y tenemos que revestirnos de la justicia. Vamos a ver primero un versículo. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en medio de Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. ¿Qué es un manto? Es una vestimenta que Él te ha cubierto con una vestimenta de justicia. ¿Usted es justo o no eres justo? Pero ¿cómo es la justicia del hombre? Y esto es lo que lo voy a decir en el libro de Isaías 64, verso 6. Si tú pensabas y decías: pastor, el año 2023 comencé, pastor, invitando a mi vecina, sin criticar a mi vecina, le he llevado el almuerzo a mi pastor. Yo soy justo. A ver qué dice la palabra de Dios. Dice así, 64, 6. Si bien todos vosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Pastor, creo que te has equivocado de leer la Biblia, están leyendo otra cosa. Pero todos los que me están siguiendo con la Biblia, ¿dice o no dice así? Y vemos en la Biblia que había un hombre que se justificó. ¿Quién era? El fariseo. Y también el publicano estaba ahí,
¿Qué dijo el fariseo? Señor, 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 yo diezmo, yo voy a la sinagoga, yo leo la Biblia, yo ayuno, yo hago esto. Me merezco entrar al cielo. No soy como este publicano. Y ese publicano dice, no soy digno de estar delante de ti. Se golpeaba y decía, no soy digno. ¿Quién salió de los dos justificados? Dice Jesús. Porque no ha leído el fariseo este versículo. Muchos podemos decir, pastor, tú que me estás predicando, tú no sabes cuánto doy de mi diezmo. Ni un culto me he faltado. Yo obedezco a mi pastor. Yo soy un líder. Pero te dice la Biblia, si te justificas por tus obras, dice, tu justicia es como trapo de inmundicia. Audi ahí. Pero quiero enseñarte algo. Cuando nos acercamos a Dios, ya no vamos con nuestra justicia. Ya no nos acercamos con nuestra propia justicia, sino vamos con la justicia de Cristo. Y eso por eso dice en Jeremías 23:6 dice, en sus días serán salvos Judá y Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Cristo es nuestra justicia nuestra. Yo me acerco al Padre porque Cristo me justificó. Yo me acerco al Dios vivo a cualquier hora del día porque yo soy justificado por el Hijo de Dios. Esa vestimenta el diablo tiene miedo. Cuando el diablo te ataca y te dice, tú eres injusto, tú eres un pecador. Un momentito, voy a sacar mi credencial. ¿Sabes? Mira, ¿qué dice acá? Justificado por la sangre de Cristo. Así es que diablo, vete de acá. Revístete de la coraza de justicia. Vístete de la justicia de Cristo. Que cuando tú te acercas en oración, dile, Padre, en el nombre de Jesús, revísteme de esa justicia divina de tu Hijo. Y yo me acerco a ti. Y no vayas con tus propios méritos. Muchos se acercan y dicen, hoy día he ayunado. Hoy día he enseñado la palabra de Dios. Me merezco entrar al cielo. ¿Y saben qué te va a decir el Señor? Tu justicia es trapo de inmundicia. Pero si tú vienes, aunque no hayas enseñado, aunque no hayas ayunado, aunque no hayas leído la Biblia, aunque no hayas orado, y tú vienes y dices, Señor, vengo a entrar al cielo. ¿Y por qué quieres entrar? Soy justificado por la sangre de Cristo. Pasa, hijo. Porque ya Cristo te justificó. Porque no es por méritos nuestros que entramos al cielo, es por el mérito del Hijo de Dios, de aquel que murió en la cruz, de aquel que dio su vida por ti, aquel que confió en ti y está seguro que tú no le vas a defraudar como hijo de Dios. Él confía en ti. Él te ha puesto en el barrio donde vives porque Él confía que tú vas a evangelizar a esa gente. Él te ha puesto en el lugar donde estás porque Él te ha puesto para que ores por aquellos jóvenes que se están perdiendo. Y Él nunca ha perdido la fe en ti. Aunque no te hayas levantado ni una mañana, aunque no hayas hablado a ninguno de tus vecinos, Él nunca ha perdido fe en ti. Él sigue creyendo que esa mujer valiente que está dentro de ti, ese hombre valiente que hay dentro de ti, un día va a salir, así como la oruga, que cuando se arrastraba en la tierra, que se arrastraba en el pecado. Tú puedes estar arrastrándote en el pecado, pero un día vas a entrar en la metamorfosis y tú vas a ser el Hijo amado de Dios y que proclamarás el Evangelio. Y dirás, hay un hombre que ha muerto en la cruz, que se llama Jesús, y te llama vecina, te llama vecino, venga y sea justificado por la sangre de Cristo. Porque mucha gente piensa, yo me merezco el cielo, yo me voy a ir al cielo porque yo invito, porque yo regalo, porque yo comparto, y yo me merezco ir al cielo. Pero no es por tu justificación. Entonces tenemos que revestirnos de la justificación de Cristo. Número 7. Número 6.
revestidos de fe. Cuando tú eres revestido, hasta ahí seis prendas ya nos estamos poniendo espiritualmente. Tal vez comenzamos. Cuando usted se baña, ¿qué se pone? Yo primero me pongo la ropa interior, pues no. Ya estoy revestido para que si alguien viene y no me sorprenda, pues ahí, ¿no? Uy, Señor, ahí ya no estoy tapándola. Entonces, primero ropa interior. Después, ¿qué se pone? Las medias, porque hace frío los pies. Ya vamos 2 vestimentas. Después, ¿qué nos ponemos? El polito. Ya nos ponemos el polito, ya estamos abrigados. Después, ¿qué nos ponemos? Ahí ya van 3 prendas. Después, ¿qué nos ponemos? El pantalón. ¡Fum! Ya. Ahí sí, ha recubierto. Entra, hijo, entra, hija. Entra, mi amor. Ya no vas a ver las cosas benditas que Dios me ha dado. Entonces entra nomás, hija. Y ahora, cuando ya estamos con el pantalón, el polo, ¿qué nos toca? La casaca. ¿Ahí cuánto vamos ya vestido? 1, 2, 3, 4, 5 con la casaca. ¿Qué más nos ponemos? No, el zapato. El zapato. ¡Pra! ¡Pra! 6. Ahora vamos a entrar al 6. ¿No? Míralos, el 6. Revestidos de la fe. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 8. Voy ya acabando en 5 minutos. Dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 8. Pero vosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe. Mucha gente tiene, pastor, yo no creo que Dios me puede ayudar en este año de crisis que el país está pasando. Pastor, el trabajo está escaso, es como buscarlo la aguja en el pajar. Hombre de poca fe. Nosotros tenemos que vestirnos, revestirnos de fe. Y la Biblia dice, Romanos 10, 17, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pastor, ¿por qué no tengo fe? Ora por mí. Es porque no estás leyendo Biblia. Simplemente es fácil de saber quién lee y quién no lee. Cuando alguien viene y te dice, pastor, órame por favor, me falta la fe, no estás leyendo Biblia. Pero la palabra de Dios nos dice, revestidos de la coraza de la fe. Revístete. Cada día lee. Si no tienes ese hábito de leer, por lo menos un versículo lea, o cómprate tal vez esas promesas y saca cada mañana y lea. ¿Qué te va a irte? ¿Qué te está hablando Dios? Y después será 2, después será 3, después será 4, después será un capítulo, 2 capítulos, y tú me dirás, pastor, ya terminé la Biblia. Tenemos que vestirnos de justicia, tenemos que vestirnos de fe. Mucha gente está revestidos de incredulidad, mucha gente está revestidos de duda, mucha gente está revestidos de temor, porque no ha entendido que nuestra vestimenta tiene que ser de fe. ¿Y eso cómo lo podemos llamar en el vestimento natural? Tal vez el sacón, para que abrigue más. Protegido del frío, pastor. Bien abrigado, pastor. Calientito. Porque te protege el sacón desde arriba hasta abajo. Bien abrigado, pastor. Revistámonos de fe. Tenemos que ser vestidos de fe para el arrebatamiento. Porque los que no tienen fe no van a partir. La gente que no espera al Señor dice, ¿vendrá? Creo que no viene. Mejor vamos a seguir gozándonos en la fiesta, como decían los corintios. Bebamos, comemos, porque mañana vamos a morir. Pero el que tiene fe dice, sé que va a venir el Señor. No importa lo que esté pasando, sé que va a venir el Señor. Como el agricultor cuando siembra, dice, sé que va a crecer, sé que va a crecer, sé que voy a tener una cosecha, porque espera con paciencia. La obra de nuestra fe, o la prueba de nuestra fe, es añadido por la paciencia. El que tiene paciencia tiene fe. A su nombre, a su nombre.
Por eso en Mateo 22:11 dice: y entró el rey para ver a los caudillos, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esto nos habla que la vestimenta espiritual, hermano. ¿Qué piensan cuando dice, él viene por una iglesia que está bien ataviada? Tal vez te compraste tu faldita bien. Esto es para el día del arrebatamiento, pastor. Mi casaquita, mi blusita, las mujeres. El varón, tal vez su pantaloncito bien planchadito y su camisa de lino y su casaquita, tal vez bien preparada. ¿Y por qué no te pones esto, hermano? No, eso es para el día del arrebatamiento. ¿No has leído lo que dice la palabra de Dios? Sin mancha y sin arruga. Por eso lo tengo bien planchadito. Esta ropa se va a quedarse. Esta vestimenta se va a quedarse. Y entonces cuando Dios dice que nuestra vestimenta no estén manchados, está hablando de nuestra vida espiritual. ¿De cuántos de nosotros nuestra vestimenta estará sucia? Hoy tienes que limpiarte. Hoy te estoy enseñando para que te limpies. Si tú tienes duda, ya tu vestimenta se ensució. Y Pedro, hermanos, ya voy acabando. Segunda de Pedro 1:5 dice: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe, escucha, virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Y al dominio propio, perseverancia. Y a la perseverancia, piedad. Y a la piedad, fraternidad. Y a la fraternidad, amor. Pues estas virtudes, el verso 8, al estar en vosotros, al abundar, no nos dejará ociosos, ni estaréis en el verdadero conocimiento, y estaréis en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El 9, porque el que dice, porque el que carece de estas virtudes es ciego y corto de vista. Esto, hermanos, Pedro está diciendo algo muy maravilloso, que él estaba revestido con esas virtudes. Son como 7: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad, amor. Eso eran como hilo que tejían un vestimenta. Pedro tenía fe, y a esa fe añadía virtud, a esa virtud añadía conocimiento, y a ese conocimiento añadía dominio propio, y a ese dominio propio lo añadía perseverancia, piedad, fraternidad, amor. ¿Para qué lo añadía? ¿Sabes para qué añadía, hermanos? Para que no esté ocioso, para que no esté ciego, corto de vista. Porque cuando tú tienes toda esta virtud, no vas a ser ocioso. No vas a estar ciego. Tú vas a servir a Dios. Y termino con el número 7. Revestidos de transformación para posición eterna. En 1 Corintios capítulo 15, verso 53 dice: porque es necesario que esto corruptible se vista, ahí vemos revestimiento, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Es muy importante revestir esta inmortalidad para poder entrar en la vida eterna. Hasta ahí terminamos. Y con esto termino. Escúchenme. Este cuerpo se va a revestir de un cuerpo incorruptible cuando el Señor viene. Aleluya. Dice, a la última trompeta, en el hebreo que está diciendo, a la último shofar que se toca,
Los que están muertos resucitarán para vida, y los que no entregaron su vida a Jesús resucitarán para condenación, y los que hemos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo. A ver, un abrir y cerrar de ojo. Cierra tu ojo y abre. Así vas a ser transformado. Tu cuerpo pecaminoso se revestirá de un cuerpo incorruptible. ¿Por qué entonces existe el adulterio? ¿Por qué existe la fornicación? ¿Por qué existen las ganancias deshonestas? Porque este cuerpo es corrupto. Y dice la Biblia que este cuerpo corrupto se revestirá de un cuerpo incorruptible. ¿A su nombre? ¿A su nombre? Y el proceso, hermano, que nosotros estamos pasando, la santificación y la santidad, a eso apuntamos. Cada día separarnos para Dios. Pónganse de pie y vamos a orar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, amado Dios, por estos 7 revestimientos que nos das, Padre, para que tu iglesia, tu pueblo, Dios mío, pueda crecer y avanzar en tu palabra, Dios mío, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios me lo bendiga, hermanos.